sola fase. Es decir, yo no distingo entre soluto y solvente, ¿no? Se ve todo el mismo, por ejemplo, acá el azúcar con el agua, se ve todo el mismo color, no alcanzo a ver partículas de azúcar, digamos, de soluto por ahí, que no estén disueltas y demás, entonces es una mezcla homogénea, que lo teníamos por allá en la guía 1 que dio Romy también recontra bien. Es una mezcla homogénea formada por ¿qué? Por un soluto y un solvente. ¿Sí? Eso téngalo siempre en la cabeza. La solución siempre es un solvente más un soluto. Cuando formo, digamos, cuando uno de estos dos componentes, formo una solución que tiene la característica de ser una mezcla homogénea y de presentar una sola fase. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos de disoluciones? Acá les puse 3. Por ejemplo, sal o azúcar disuelta en agua, completamente disuelta en agua, es decir, yo no veo que precipite ni nada, entonces sé que es una sola fase, es una mezcla homogénea y está totalmente disuelta. Por eso la defino como una solución. Fíjense arriba que tengo una mezcla heterogénea. Esto no clasifica como solución o disolución. ¿Sí? ¿Me van siguiendo bien? Sí, sí, Sí. sí. Bien, buenísimo. Ahora hay que tener en cuenta esto también, porque son estas cosas las que nos van a ayudar a afrontar los ejercicios, ¿sí? Yo sé y tengo que tenerlo presente que, así como la solución es el soluto más el solvente, tengo que tener en cuenta que el soluto es aquel componente de la solución que está en menor proporción, en menor cantidad, ¿sí? Mientras que el solvente, por el contrario, es aquel componente de la solución que está en mayor cantidad. Fíjense, acá tengo una gota de soluto en un volumen mucho más grande de solvente. Por eso esto lo clasifico como soluto y a esto como solvente. Y los dos están en estado líquido, por ejemplo. En cambio, en la imagen de arriba tengo un solvente, que sé que es el solvente porque es el que está en mayor proporción, y un soluto, que sé que es soluto porque está en menor proporción y es sólido. Entonces, ¿qué me llama la atención de acá? Que tanto el solvente o disolvente como el soluto pueden estar en el mismo estado de agregación, como en la imagen de acá abajo, o pueden estar en un estado de agregación diferente. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener presente. Tanto el soluto como el solvente pueden estar en distintos estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, ¿cómo clasifico de nuevo la disolución? Teniendo en cuenta que cuando yo los junto a estos solventes y a este soluto, tenga una sola fase y una mezcla homogénea. Más allá de que yo tenga un soluto líquido, un soluto gaseoso, un soluto, no sé, sólido y un solvente líquido, un solvente gaseoso, un solvente sólido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Por qué hago este hincapié? Había un ejercicio de la guía, que ya lo vamos a ver más adelante, que nos daban el DDT y el tetracloruro de carbono, ¿se acuerdan? Bueno, ahí ustedes tenían que identificar cuál era el soluto y cuál era el solvente, porque muchos cometieron el error de calcular mal la solución porque no habían reparado en estas dos diferenciaciones, ¿sí? De que uno está en mayor proporción y el otro en menor proporción. Así que acuérdense de estas 3 cosas. Primero, solución es soluto más solvente. Después, el soluto siempre está en menor cantidad y el solvente en mayor. Listo, con esas 3 cosas en la cabeza ustedes pueden empezar a plantear los ejercicios. ¿Sí? Estas son características generales, se las doy porque quizás pueda aparecer algún choice de teoría, y teniendo estas cositas claras lo pueden sacar fácilmente, ¿sí? Ya dijimos que las disoluciones o las soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí? Como aparece acá arriba. No se pueden separar por métodos físicos, pero sí se pueden separar por métodos de fraccionamiento. Por ejemplo, utilizando destilación, como en el caso de alcohol mezclado con agua, o utilizando el método de cristalización para, no sé, la sal mezclada con agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también estaba en la guía 1 o 2, no me acuerdo, estos métodos de fraccionamiento? Ya dijimos esto de que el solvente se encuentra en mayor proporción que el soluto. Y otra aclaración importante es que las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una masa de agua, digamos, una determinada cantidad de agua, y le agrego un soluto, por ejemplo, sal, el punto de ebullición del agua y su punto de congelación y otras propiedades físicas van a ser diferentes a la del agua pura, ¿sí?
Porque yo a la solución le estoy agregando un soluto, que ese soluto, al disolverse, formar una solución, bueno, ya dijimos, homogénea, en este caso iónica, porque tiene un soluto iónico, cambia esas propiedades. Ya el agua no va a hervir a 100 grados Celsius, ¿sí? Por ejemplo. Y su punto de congelación ya no va a ser el mismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una mezcla homogénea, estoy agregando una partícula que altera esas propiedades físicas del solvente puro que vendría a ser el agua. ¿Se entiende lo que expliqué recién? Debbie, hay una consulta en el chat. Carlos Buenísimo. pregunta qué pasa en una solución en donde el soluto y el solvente están en igual cantidad. Creo que a eso se refería. Bueno, cuando llegan, van a ver, ahora vamos a ver, yo puedo seguir agregando soluto a un determinado volumen de solvente. Pero ¿qué va a pasar? Si estoy en una temperatura determinada, por ejemplo, ¿cómo? Aumenta el soluto. Algo así había visto en una clase. Sí, bien, razonémoslo. Tengo una determinada cantidad de soluto disuelta en una determinada cantidad de agua. Ahora lo vamos a ver igual. Si yo agrego más soluto, yo voy a poder seguir disolviendo. Imagínense que se están haciendo un té, ¿no? En la taza grande de té empiezan a tirar una cucharadita, la revuelven, se disuelve por completo. Tiran otra cucharadita, la revuelven, se disuelve por completo. Y yo estoy agregando más soluto. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a agregar más todavía? Va a llegar un momento en que esa solución que tiene té y azúcar ya no va a poder aceptar más soluto del que puede disolver. Entonces el azúcar se me va a empezar a precipitar al fondo. Entonces no siempre alcanzo la misma concentración de solvente y soluto, ¿sí? Eso depende de qué, de la temperatura principalmente, o de la presión si estoy hablando de algún soluto gaseoso. ¿Sí? Entonces, a veces quizás no llegue a tener la misma concentración. Un compañero puso que se saturaba. Sí, vamos a ver que hay 4 tipos de soluciones. Ahora vamos a ver los tipos, pero para que no sé quién me había consultado, perdonen. Carlos, bien, Carlos. Quizás no vas a llegar a la misma concentración, digamos, la misma cantidad de soluto que de solvente, porque la solución siempre, para que estés, digamos, se disuelva ese soluto y sea una solución homogénea, permite una determinada cantidad de soluto. ¿Sí? Si vos pasás esa cantidad de soluto, ya no vas a tener una solución homogénea, sino heterogénea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, por sí, eso se entiende. la relación... ¿Eso no podía mantenerse? No era así. Exacto, por eso dije que depende de la temperatura a la que nos encontremos. Cuando no, pero perfecto. Cuando yo caliente una solución o la enfríe, esa temperatura afecta a la relación de solubilidad de ese soluto en la solución. Entonces, no va a ser lo mismo que yo le eche 2 cucharadas de azúcar a un té caliente que 2 cucharadas a un vaso de agua fría, por ejemplo. O al té frío, ¿sí? Por regla general, aunque hay excepciones, lo más probable es que a mayor temperatura haya mayor solubilidad de ese soluto. ¿Sí? No es que siempre se cumple esta regla, pero sí en los compuestos que nosotros estamos viendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Genial. La otra característica que era importante que ustedes sepan, por eso la resalté, es que las propiedades físicas de una solución, por ejemplo, agarremos una solución de, acá dice ácido clorhídrico, por ejemplo, esa solución depende de la concentración que yo tenga de esa solución, esas propiedades físicas. Por ejemplo, la densidad es una propiedad física. La densidad de una disolución de ácido clorhídrico 12 molar no va a ser la misma densidad de ácido clorhídrico 6 molar, a pesar de que yo tenga la misma solución. Fíjense que es ácido clorhídrico en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de esta concentración molar que tenga esa solución, la densidad. Fíjense que una disolución de ácido clorhídrico de 12 molar, porque es mol por litro, tiene una densidad de 1,18 gramos por mililitro o 1,18 gramos por centímetro cúbico. Mientras que una disolución de 6 molar
tiene 1,10, ¿sí? Entonces fíjense que las propiedades físicas, tales como la densidad que yo estoy viendo acá, dependen de esa concentración que tenga la disolución, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, a partir de eso, de las cosas que hablamos, vamos a poder clasificar a las disoluciones, ¿sí? Sí, depende del libro que lean o de la información de donde la saquen, principalmente van a haber 3 clasificaciones o 3 criterios de clasificación de estas disoluciones. Según el estado del disolvente, según la relación que haya entre la cantidad de soluto y disolvente que yo tenga, y según el tipo de soluto. ¿Sí? Estas serían como las 3 clasificaciones por ahí principales que vemos. Entonces, según el estado de agregación del disolvente. El disolvente que dijimos, que estaba en menor o mayor proporción en la solución. Mayor. Mayor, ¿no? Entonces, como es el componente que va a estar en mayor proporción, la disolución va a adquirir el estado de agregación del solvente. ¿Qué quiere decir? Si el solvente es líquido, la solución va a ser líquida. Si el solvente es sólido, la solución va a ser sólida. Y si el disolvente es gaseoso, la disolución va a ser gaseosa, a pesar de que yo tengo un soluto en otro estado de agregación. ¿Por qué? Porque al ser el mayor componente, el disolvente va a ser el que defina ese estado de agregación de la disolución. Fíjense, por ejemplo, que yo tengo disolvente líquido y mezclado con sólido, como por ejemplo sal, agua, azúcar, igual la solución va a ser líquida. Si yo tengo un componente líquido y mezclado con un gas, como en una bebida gaseosa, igual la disolución va a ser líquida. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Disolvente es lo mismo que solvente? Sí, al igual que solución es lo mismo que disolución. Buenísimo. ¿Hasta acá hay alguna duda? En el chat no hay nada. Debbie, ¿podés volver a la diapositiva de atrás? ¿Está? Ahí está, gracias. Ajá, para sacarle una foto. No es. Dale. ¿Alguien tiene otra duda de esto, digamos, que recién vimos? ¿Cómo mezclas dos sólidos si no van a ser heterogéneos? Pensá, obviamente los tenés que calentar, por ejemplo, en el caso de las amalgamas, como está acá. A ver, Soluto. Bueno, acá. Van a estar en estado sólido, en estado líquido, calentándose, digamos, pero a temperatura ambiente van a adquirir una forma sólida. Pero son 2 sólidos los que vos estás calentando, lo que vos estás mezclando. Como el vidrio, el latón, el bronce, ¿sí? El vidrio se molda estando caliente, cuando está en su fase líquida, pero a temperatura ambiente ya adquiere una fase sólida. Gracias. No, de nada. ¿Los demás todo bien? Sí, sí. Genial. Seguimos entonces. Y por último vamos a ver, por anteúltimo, vamos a ver estas soluciones según el tipo de soluto. ¿Qué quiere decir? El soluto era el que estaba en menor concentración, ¿no? En menor proporción. Si ese soluto es iónico, voy a tener soluciones iónicas. Si ese soluto es molecular, es decir, no iónicas, voy a tener una solución molecular o no electrolítica. Esas son primero las 2 diferenciaciones que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los solutos iónicos? Que me van a formar disoluciones electrolíticas. Las Acá les sales. puse como ejemplo las sales, bien, las bases, ¿sí? Los ácidos, todos se disocian ¿en qué? En cationes y aniones, ¿sí? Por ejemplo, el ácido se disocia acá, en catión, este ácido clorhídrico se está disociando, perdón, se está ionizando en un protón hidrógeno y un anión cloruro. Esta base se está ionizando en un catión potasio y un anión oxidrilo. Y esta sal se está disociando en un catión potasio y un anión cloruro. ¿Sí? Eso es lo que me clasifica a un soluto como iónico o no iónico, que formen o no en solución acuosa o en su disolvente iones. Estos 3 ejemplos, bases, ácidos y sales, forman iones, ¿sí?
¿Se ve cómo se disocian, se ionizan, formando cationes y aniones? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí. Estas soluciones, que son las iónicas o electrolíticas, presentan una buena conductancia, ¿sí? Al contrario de lo que sucede en soluciones no electrolíticas o moleculares. No presentan una buena conductancia, porque, por ejemplo, la glucosa, que es una molécula que no se disocia, no me va a permitir que esta solución, cuando se mezcle, tenga una buena conductancia, porque no formo iones con carga positiva y carga negativa. ¿Sí? Estos compuestos que son moleculares, estas sustancias que son moleculares, que me forman estas soluciones, no se disocian en iones. Entonces, al no disociarse en iones como las de arriba, tienen una conductancia muy disminuida, digamos, o casi nula. ¿Sí? Tengan en cuenta esas dos cosas. ¿De acá alguna duda? Bueno, creo que no, ¿no? No, No, genial. Y ahora sí, prestemos atención acá, no sabía. que esto ya nos va a servir, lo que vayamos a ver ahora nos va a servir para poder diferenciar una solución diluida de una concentrada, de una saturada y sobresaturada. ¿Para qué? Para aplicarla a las curvas de solubilidad. Las curvas de solubilidad, ¿se acuerdan de ese gráfico que teníamos en la guía? Eso entra en los parciales. Sí, suele entrar ejercicios de estos. Así que es importante que ustedes entiendan estas diferencias entre las soluciones. Si hay alguna que no quede clara, me avisan y la revemos, ¿sí? La primera solución que tenemos acá a la izquierda, vamos a ir de izquierda a derecha, sí. Sí, así, sí. No, de nada. Entonces, vamos a ver desde la izquierda a la derecha los tipos de disoluciones que hay. Arrancamos por la solución diluida. ¿Qué notamos en la solución diluida? Fíjense que tiene un color clarito a diferencia de la que está acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bien, son todas homogéneas hasta la sobresaturada. Ya vamos a ver por qué. Esta solución que está muy clarita, ¿qué quiere decir? Que hay mucho solvente, pero poco soluto. O sea, el soluto está en una mínima proporción. ¿Sí? Es muy poquito. Imagínense un vaso de precipitado acá lleno de agua y acá haya una pizquita de sal. Que este soluto sea sal. ¿Sí? Entonces va a ser mucho solvente y muy poco soluto, muy poca proporción de soluto. Acá, como el soluto se disuelve por completo, porque hay mucho volumen de solvente, ¿qué pasa? Nada, veo una solución homogénea con una sola fase y el soluto no lo percibo porque está totalmente disuelto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón, Sí, una pregunta, pero de la diapositiva anterior, sí, decime. ¿qué dijiste de las moleculares que no se disocian en iones? Claro, ¿Qué pasa con esas? Porque no no alcancé a tienen escuchar. no tienen buena conductancia. Para poder yo conducir la electricidad, tengo que tener iones positivos y negativos en el medio para poder conducir la electricidad. ¿Sí? Las moleculares, al no presentar iones, no permiten que esa solución tenga esa capacidad de conductancia. Claro, nos podrían preguntar a nosotros si es buena, si tiene, por ejemplo... Exacto. Buenísimo. Si tiene buena... Pueden decir, las soluciones electrolíticas tienen mala conductancia, conductividad casi nula. Y vos vas a decir, no, obviamente no, porque ya al ver cargas positivas y negativas, eso ya de por sí me conduce. La electricidad tiene buena conductancia. Buenísimo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, acá con la diluida estábamos bien. Seguimos con la siguiente. Si al mismo vaso de agua que habíamos tomado de precipitados del principio, yo en lugar de agregar una pizca, le sumo una cucharada de sal, en lugar de una pizca le agrego una cucharada entera, esa solución va a tener ya un poco más de concentración de soluto. ¿Sí? ¿Va a tener la máxima? No, va a tener una
cantidad considerable, pero que todavía no alcanza el máximo de soluto posible para disolver. Entonces, en este caso se llama solución concentrada, que va a tener una proporción grande de solvente y una cantidad considerable de soluto, pero sin alcanzar la saturabilidad todavía. ¿Sí? ¿Qué sigo viendo? Sigo viendo una sola fase y sigo viendo un sistema homogéneo, porque el soluto igual se sigue disolviendo por completo. Siempre hablando de una temperatura determinada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Pongamos de temperatura 25 grados Celsius, temperatura ambiente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo a ese vaso de precipitado que tengo con agua, que ya venía, es el mismo, no cambié, sigue siendo siempre el mismo vaso, a 25 grados Celsius, le agrego más soluto todavía, le sumo a la pizca, le sumo la cucharada y a esa cucharada le sumo una segunda cucharada, por ejemplo, voy a tener una solución que se va a denominar saturada. ¿Qué quiere decir que sea una, fíjense que es diferente la concentrada a la saturada, ¿sí? La saturada va a ser aquella solución en la que a una temperatura determinada, estamos hablando de 25 grados en este ejemplo, se va a alcanzar la máxima cantidad de soluto posible para disolver. Es decir, yo acá, hasta ahí puedo agregar, no sé, ponele a 25 grados, no sé, 15 gramos de sal. Agrego más de 15 gramos y ya la solución no es saturada. Se va a llamar sobresaturada, ¿sí? Y voy a tener una precipitación en el fondo, dependiendo de la cantidad extra que yo agregue. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. todos eran sistemas homogéneos, la saturada sigue siendo homogénea. ¿Por qué? Porque se disuelve el total de la sal. Pero ese es el máximo que alcanzo, ¿sí? Si yo me paso de los 15 gramos, y ya no se va a disolver totalmente, va a haber 1 gramo que no se disuelve. Y si sigo agregando más, y van a ser X cantidad de gramos que no se disuelven. ¿Y qué pasa si esos gramos no se disuelven? ¿A dónde van? Esos gramos van al fondo a precipitarse, entonces yo ya no veo una sola fase en la solución sobresaturada, ¿sí? Yo ya veo 2 fases. ¿Cuál va a ser las 2 fases? La primera va a ser la de la disolución, que va a tener agua con sal toda completamente disuelta, y la otra fase va a ser ese soluto, esa sal que no se me mezcla, que va a precipitar acá en el fondo del vaso, ¿sí? ¿Y por qué no se mezcla esa sal? Y porque a la temperatura en la que yo me encuentro, que dije 25 grados, lo máximo que yo podía meterle, es decir, la solución saturada, que va a representar lo máximo que yo puedo agregarle, eran 15 gramos. Si yo voy y agrego 30, y esos 10 van a, esos 15 extra van a estar acá, precipitados. Entonces, ¿cómo hago para que esa solución sobresaturada vuelva o se transforme en una solución saturada? Es decir, un pasito para atrás. ¿Qué puedo hacer? Aumentando la temperatura. Bien, yo aumento la temperatura y ese aumento ¿Se de la puede mover temperatura... también? ¿Cómo? Cuando se aumenta la temperatura, tipo, ¿se mueve también el soluto? Cuando aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de soluto que yo puedo disolver aumenta. Ya no van a ser 15 gramos, quizás son 30. Entonces alcanzo a disolver todo. ¿Sí? Por eso se Pero cuando se enfría vuelve a ser heterogénea, ¿no? Y cuando se enfría, sí, porque a determinada temperatura es una cantidad propia de gramos que yo puedo agregar, ¿sí? Por eso es muy importante ver la temperatura y ver la cantidad de gramos. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, pero más que nada para que se entienda la diferencia entre estas 4 soluciones: diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Desde la diluida a la saturada son todas una fase, son todas homogéneas, porque el soluto se disuelve totalmente, ¿sí? Ahora, en la solución sobresaturada ya no va a ser una sola fase, va a ser 2 fases, van a haber 2 fases y va a ser una mezcla heterogénea o una solución heterogénea o un sistema heterogéneo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿todos entienden? Sí, Debbie.
Genial. Sí, debe. Entonces estamos en condiciones de ver el tema de la solubilidad y de los Eri, gráficos. ¿podés volver a la otra diapo? Así le saco una foto, por favor. Sí, sí, sí. Entonces estamos en condiciones de ver el tema de la solubilidad. ¿Ya puedo cambiar? Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué pasa cuando yo hablo de solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? Porque este cuadro va a aparecer en el parcial, sino que tipo Leo, Male, Lore, alguien me diga si es sí o si no. Ay, me dejaron sola. La máxima de gramos. Toda tirada. Bueno, ténganme fe que sí. Entonces, ¿qué es la solubilidad? No sé quién contestó en el chat. Se me fueron a dormir. Bueno, la solubilidad es la capacidad de un soluto de disolverse en un solvente. Es la capacidad de que estas sales que yo tengo acá se disuelvan en el agua. Eso es solubilidad, ¿sí? Y esa solubilidad va a depender de varias cosas. Va a depender de la temperatura de la solución, va a depender de la presión de la solución. ¿Cuándo importa la presión? Cuando yo estoy hablando de solutos gaseosos, como los casos que les dio Leo anteriormente, ¿sí? Ahí es cuando importa la presión. Si no importa la temperatura en todas las sales. Bien, temperatura, presión. ¿Y de qué otra cosa? Ay, Lore, la amo. ¿Y de qué otra cosa? Va a depender de ese compuesto, de las características, de la naturaleza química de ese compuesto, de esos componentes. ¿A qué me refiero? Los componentes polares se disuelven en componentes polares. Los componentes no polares se disuelven en componentes no polares. Lo mismo que vimos para la guía 3 de fuerzas intermoleculares. Lo mismo va a influir en la solubilidad. Una molécula polar se va a disolver mejor en el agua. ¿Por qué? Porque presentan fuerzas intermoleculares intensas entre sí y se pueden disolver. En cambio, si yo agarro aceite que es no polar y lo mezclo con el agua, las fuerzas intermoleculares que se forman son muy débiles, entonces no se pueden disolver un compuesto polar en el agua que es, un compuesto no polar en el agua que es polar. Sí, todas las sales tienen un rango de disolución, ¿sí? Tienen un rango de solubilidad, perdón. ¿Qué quiere decir? Que se van a disolver en el solvente que yo las ponga, siempre y cuando sea un solvente polar, ¿sí? Porque las sales, de por sí, estamos hablando de las sales de hidrácido que nosotros vimos, o de las oxosales que nosotros vimos, son sustancias polares, ¿sí? O sea, en realidad son sustancias iónicas, forman cationes y aniones, y eso tiene una de las fuerzas intermoleculares más importantes, que eran la ion dipolo. ¿Se acuerdan de la guía 3? Bueno, entonces sí son muy solubles, pero ¿de qué depende esa solubilidad? Volvemos a lo mismo, de la temperatura, ¿sí? Entonces, no va a ser la misma solubilidad para una sal si estoy a 10 grados que si estoy a 50. La única que parece no ser tan influenciada por la temperatura es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿sí? Esta línea verde. ¿Hasta ahora me han comprendido? Uy. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Buenísimo. Les juro que necesito que me digan si no entienden porque este tema lo toman. En serio que lo toman con gráficos, lo toman con tabla, pero lo toman. Bueno, ¿en qué se mide la solubilidad? Se mide en gramos de soluto, es decir, los gramos de cada una de estas sales, por 100 mililitros de solvente. Generalmente todos los solventes que les toman en estos ejercicios es agua, ¿sí? Entonces, cuando vean estos gráficos, ¿qué van a tener? Van a tener solubilidad en el eje de la Y, medida en gramos por 100 mililitros de solvente, o en gramos por 100 gramos de agua, por ejemplo, en función de quién, de la temperatura. La temperatura siempre va a estar en el eje de las X.
¿sí? Esta es la variable independiente, variable dependiente. Entonces, ¿qué pasa cuando representamos gráficamente la solubilidad en función de la temperatura? Nos salen estas curvas que se llaman curvas de solubilidad. Entonces, siempre ustedes para hacer el ejercicio, primero vean cuál es la unidad de esa solubilidad que le están dando. Gramos de soluto en algo. Por ejemplo, acá 100 mililitros de solvente, 100 mililitros de agua, 100 gramos de agua. ¿Sí? Es lo primero que se tienen que fijar. ¿Estamos bien? Y después acá, bueno, ya la temperatura, que de acuerdo a lo que nos pide el problema, es donde se va a parar. Pero no pierdan de vista cuál es la unidad, la concentración que me están dando. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí. Seguimos entonces. Esto es más de lo mismo. Fíjense que esta es otra curva de solubilidad, que es solubilidad, gramos por 100 gramos de agua, gramos de soluto por 100 gramos de agua. Fíjense que esta era gramos de soluto por 100 mililitros de agua. En este caso porque el solvente es agua. Y surgen estas curvas, ¿sí? Los mismos que veníamos viendo. Por ejemplo, esta es el cloruro de sodio, que es la misma que veíamos acá en verde. Fíjense que tiene muy poca variación de acuerdo a la temperatura. Acá se respeta lo mismo en rosa. Y cada sal tiene lo suyo. Entonces, la solubilidad de un soluto en un determinado solvente depende principalmente de la temperatura o de la presión en el caso de qué solutos. Gaseoso. Bien, gaseoso. Buenísimo. En la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos, el soluto tiende a aumentar la solubilidad de ese soluto, es decir, de cada una de estas sales, tiende a aumentar cuando aumenta la temperatura. Fíjense que aumenta la temperatura y casi todas van aumentando. Hay excepciones, ¿sí? Como el sulfato de cesio, fíjense que yo aumento la temperatura y disminuyo la solubilidad. ¿Ven cómo baja la curva en lugar de aumentar? Es el sulfato de cesio acá, en azulito, y lo mismo pasa con el sulfato de sodio. Bueno, son excepciones, digamos, pero lo mismo que yo les venía recalcando. ¿Sí? El sulfato de sodio como que alcanza un pico y ahí empieza a descender la solubilidad. A una determinada temperatura, exacto. Eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares que intervienen, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, sepan esto, de que ustedes tienen que estar atentos a cómo interpretar esos gráficos, ¿sí? Fíjense qué sal, cuál es el nombre y cómo aumenta, cómo disminuye y demás. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron cómo interpretar este gráfico? Este gráfico se llama curvas de solubilidad, que es solubilidad en función de la temperatura. ¿Sí? ¿Entendimos? Buenísimo. Ahora quiero que se concentren en este gráfico. Con estas dos cosas ya están hechos, ¿sí? Para estos ejercicios. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo se llama esta sal? Dióxido de potasio. ¿Cómo? Perdón. Dióxido de potasio. Ah, no, perdón. Nitrato de potasio. Me estaba dando un algo acá. Me comí la N. Muy bien, nitrato de potasio. De nuevo, ¿qué tengo? Una curva de solubilidad que representa solubilidad en función de la temperatura. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que acá hay una línea roja y acá dice solución saturada. Por debajo de esa línea dice solución insaturada y por arriba de esa línea dice solución sobresaturada. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los puntos que caen sobre esta curva, ¿sí? Cada uno de los puntos que caen sobre esta curva están hablando de los gramos máximos de sal que pueda, a esa determinada temperatura, agregarle a 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir? Vamos de nuevo. Lo mismo cada una de estas líneas. Y cada una de estas líneas está hablando de una solución saturada. Es decir, a 20 grados Celsius, para el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, el sistema acepta como máximo, porque estoy sobre la recta, se ve,
acepta como máximo, por ejemplo, no sé, 38 gramos de cloruro de sodio. ¿Lo ven al puntito? A ver si puedo escribir. Acá. ¿Lo ven? Sí, sí, va. Fíjense, yo estoy acá a 20 grados Celsius. El máximo que me acepta el sistema, digamos, la solución, son, por ejemplo, más o menos 38 gramos de cloruro de sodio. A 40, lo máximo que me acepta siguen siendo más o menos 38 gramos de sodio. Acá recién aumenta un poquito, ponele a 40, a 100 grados recién permite 40. Pero fíjense que cada puntito que cae en estas líneas, como acá, o cualquier otro puntito que caiga sobre la curva, es la solución saturada, es decir, es la máxima cantidad de soluto que yo puedo meter. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, si yo les consulto, bueno, ¿cuál es la máxima cantidad de soluto o cuál es la solución saturada a 60 grados de sulfato de sodio? Lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué? Pararme en 60 grados. Acá. Más o menos 46, ¿será? 46. 45. Bien, yo voy a 60 grados, busco al sulfato de sodio que está en azul, me paro acá y veo, sí, aproximadamente 45 gramos de sulfato de sodio puedo disolver como máximo a 60 grados. Cualquier otra concentración, digamos, cualquier otra cantidad de soluto que esté por debajo de 45 a 60 grados, siempre tengo que tener en cuenta la temperatura, ¿qué va a hacer? Digamos, todo lo que esté acá abajo, en verde, para el sulfato de sodio, ¿qué va a hacer? Solución sobre Insaturada. 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 ¿Sí? Porque estoy por debajo de la cantidad máxima que me acepta esa solución. Si me acepta como máximo, dijimos 45, si yo le agrego 30, estoy por debajo, entonces está insaturada. Y le agrego 20, nada más, y está insaturada. ¿Sí? ¿Se va viendo? Claro, se disuelve todo. Sí, sí. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos en orden? Teníamos la diluida. Ay, no puedo ver el mouse. Bueno, la diluida, la concentrada y la saturada. Hasta ahí vamos bien, ¿se acuerdan ese orden? Sí, ahora sí. Entonces, todo lo que esté por debajo de la saturada iba a ser o diluida o concentrada. ¿Cómo sé cuál va a ser diluida y concentrada? No, bueno, al tanteo podemos saber que 10 gramos va a ser más diluida que concentrada. ¿Cuándo va a ser concentrada? Cuando yo esté más cerquita del 45 en este caso. Pero sin llegar a ser 45, porque 45 le corresponde a saturada y nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y pero qué pasa entonces si yo sobrepaso, estoy en este lado, ¿no? Sobrepaso los 45 gramos de sulfato de sodio a 60 grados? Bueno, si yo La solución sobrepaso se esos satura. 45... Bien, yo sobrepaso eso y estoy en una solución sobresaturada. Esto es re importante que les quede claro, ¿sí? Si yo caigo sobre la curva, esperen que limpie un poco porque quedó un desastre. Si yo caigo sobre la curva, digamos, si yo me paro en un punto de que está en la curva, eso es una solución saturada. Si yo caigo por debajo de esa concentración, estoy en una insaturada, y si caigo por arriba de esa concentración, estoy en una solución sobresaturada. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Siempre pararme en una misma temperatura, ¿sí? Porque no va a ser la misma saturabilidad la que va a tener a 40 que a 60, que a 80, que a 100. ¿Quedamos claros? Sí. A mí me queda medio raro, o sea, lo entiendo, Decime. pero no sé si también. Por ejemplo, cuando está acá, en esta parte, ahí va a ser solución saturada, ¿no? Depende de qué. De la temperatura. De la temperatura Ah, y de la claro, sal a la porque que yo esté hablando. no me quedaba claro sobre saturada y saturada. Ahora Esta ya parte, entendí. claro, si yo estoy sobre cualquier línea, digamos, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta.
Si yo sigo cualquiera de las curvas, si estoy ahí, acá, acá, pero sigo la curva, estoy hablando de una solución saturada. Por eso las curvas se hablan siempre de soluciones saturadas. Este gráfico se hace en función de la Ah, ok, cantidad ya entendí. máxima. Muchísimas ¿Sí? gracias. No, de nada. Este gráfico se hace en función de la cantidad máxima de sal, de soluto, digamos, que yo puedo agregarle a 100 gramos de agua. ¿Quedamos claros? ¿Alguien creo que tenía? ¿Hay olor? ¿A qué? Alguien me voy a Tu volver. vieja es la misma Chicos, que la silénciense, tuya. acuérdense de Gonzalo, silenciar. tenés tu... Gonzalo, No, tenés no, boludo. audio. Alguien no está silenciado. Bueno, Rocío. Rocío me dice que no te quedó claro cómo haces para sacar el punto que define hasta dónde llega la insaturada. ¿Sí? Para saber si una solución está saturada, yo tengo que ver que está cayendo sobre la línea. ¿Sí? Si cae sobre la curva, estoy hablando de que esa solución es saturada, es decir, tiene la máxima cantidad de soluto. Entonces tomemos, por ejemplo, a 40 grados para el nitrato de bario. A 40 grados veo que cuál es la solubilidad máxima, perdón, cuál es la solución saturada. Y la que caiga justo acá. A 40 grados la que caiga sobre la curva. Que serán más o menos, no sé, ponele 15 gramos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para el nitrato de bario, a 40 grados Celsius, el máximo que acepta esa solución son 15 gramos. Cualquier cosa que esté por debajo de los 15 gramos a 40 grados va a ser insaturado. Porque si yo te dije que el máximo que acepta son 15 y yo en lugar de 15 meto 5, y es insaturado, porque no estoy llegando todavía a la saturabilidad. ¿Sí? Pero si yo te digo que si el máximo que acepta el sistema a 40 grados son 15 gramos y meto 60, yo voy a estar por encima de este nivel máximo. Entonces voy a hablar de una solución sobresaturada. ¿Quedó claro, chicos? ¿Y qué es lo que nos podrían preguntar en el parcial con respecto al gráfico? El gráfico te va a servir para poder hacer los planteos, que ahora vamos a ver. Lo primero que ustedes tienen que entender es cómo interpretar el gráfico. ¿Todos entendieron cómo interpretarlo? Sí. Sí, Debbie. Ahora vamos a ver el ejercicio y seguramente les queda claro. Entonces, bueno, si hay algo interesante en el chat, avísenme para no estar abriéndolo cada 2 minutos. ¿Qué tengo? Este es el ejercicio número 1 de los anexos de la guía. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que tengo que indicar lo siguiente. A, ¿cuántos gramos de nitrato de sodio se podrán disolver en 200 gramos de agua a 20 grados Celsius? Para poder resolver esto y que no se vuelvan locos, lo primero que tengo que saber ¿qué es? ¿Cuál es el nitrato de sodio? ¿Cuál es el nitrato de sodio? Bueno, ¿cuál es el nitrato de sodio de todas estas sales? Que dice nano 3. Nano 3, bueno. Muy bien. Entonces yo me voy a enfocar en esta curva, ¿sí? Que más que curva es una recta. ¿Sí? Acá me voy a enfocar. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo segundo que tengo que prestar atención? Dijimos lo primero que íbamos a ver, se los dije hace 2 minutos. Ver La temperatura. La temperatura, perfecto. La temperatura en la que yo me tengo que parar, ¿cuánto es? 20 grados, perfecto. Y lo otro que yo tenía que ver, ¿qué era? La concentración, ¿sí? Porque yo digo solubilidad, sí, bueno, pero ¿qué quiere decir solubilidad? Los gramos del nitrato de sodio en 100 gramos de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, a 20 grados, en 100 gramos de agua, ¿y de dónde saqué esta información? Del gráfico, ¿sí? De leer solamente que acá dice gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Estamos bien? Todos los sales que están acá están en 100 gramos de agua. Todo. Porque es la curva de solubilidad está diseñada en 100 gramos de agua.
¿Entendemos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces yo me paro acá en 20, voy al nitrato de sodio, y estoy más o menos por acá. Esto en el parcial siempre son valores justos, te dan siempre el valor justo. Yo estoy más o menos acá, ¿no? Pongámosle casi, no sé, 90 o menos, ¿sí? 90 gramos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces yo voy a decir que a 20 grados Celsius, en los 100 gramos de agua que me da la curva, yo tengo disueltos 90 gramos de nitrato de sodio. Pero ¿qué pasa con el problema? El problema me dice, ¿cuántos gramos de nitrato de sodio se podrán disolver en 250, bueno, así que le pasa el mouse, en 250 gramos de agua? Y acá tengo mi regla de 3 simple. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se resuelve la regla de 3 simple? 250 por 90 dividido 100. Perfecto. ¿Todos entienden que se resuelve así? Sí, 225 sería. Vamos a ver cuánto le metí. ¿Dónde me fui? A 20 grados. Ah, está bien. Tomé la curva del nitrato de potasio. Perfecto mi resolución. Pero sí, está bien. Si les dio lo que hicimos recién. Perfecto. Acá habíamos dicho 90, ¿no? ¿Cuánto les dio el cálculo? 225 gramos. 225. Bien. Entonces, ¿cuántos gramos de nitrato de sodio se podrán disolver? 225 gramos de nitrato de sodio. Y así se van a plantear todos los ejercicios. Siempre. Me tengo que fijar